acá tenemos una serie de sectores de la industria petrolera y sobre todo tenemos muchos trabajadores de la parte estatal. Tenemos más de 8 operaciones estatales. Usted, como sabe, el problema del sector estatal es bastante ácido por esta famosa ley de servicio. Estamos luchando por ver la famosa ley. Ahora, hay una preocupación, señor ministro, por la debilidad de nuestro sucesivo gobierno, quienes aplican políticas impuestas por las corporaciones extranjeras. Esto no nos lleva a exigirle a nuestro gobierno de Pablo Sisi profundizar y consolidar la democracia política mediante la participación ciudadana y siendo una nueva relación, señor ministro, entre el Estado, la sociedad y el mercado. Incidencia sindical en las políticas públicas, que es lo que nos hace bastante falta. Reformar los sistemas políticos y judiciales, democratizar los medios de comunicación, fortalecer los procesos de integración regional y respetar a los pueblos originarios y el afrodescendiente, construir territorios de paz, reconocer los sindicatos como instrumentos de la democracia, un instrumento de diálogo, porque sin diálogo no existe democracia, y el sindicato es el actor fundamental. En el país se está perdiendo el derecho a la sindicalización por la violación a la libertad sindical. No se puede llegar a convenios colectivos porque ciertas leyes como la tercerización no permite formar sindicatos ni ir a los convenios colectivos. Una de las preocupaciones que también tenemos es un sector olvidado que nadie se acuerda de ellos, los pensionistas de la 19.990, con sueldos irrisorios de 200, un 20 y tanto por ciento no gana más de 200 soles y el máximo está en 450. Es algo que no se puede permitir, porque ni siquiera cubre la cuarta parte del costo de la canasta familiar básica. Nosotros habíamos hecho una solicitud en el proyecto que presentamos al Congreso y a su oficina. Señor ministro, nuestra preocupación por las pensiones irrisorias que vienen percibiendo los pensionistas de 1990, el gobierno de agravar un impuesto proveniente de la explotación de nuestros recursos. Hay mucha explotación de nuestros recursos, más de 50.000 millones de dólares por año, y no graban un impuesto. Eso podría grabar un impuesto para poder cubrir esa pensión irrisoria que tienen los pensionistas de incrementar pensiones significativamente, que esto permitirá contar con recursos y tener calidad de vida, de tal manera que ese dinero regrese al mercado generando empresas y puestos de trabajo. Tendríamos que fortalecer con ese dinero, apoyar a la micro y pequeña empresa que está bien dejada. Y sobre todo los famosos TLC. Los TLC son muy importantes en el mundo. Y ayer lo dijo un empresario mundial que dice que el Perú es el campeón de los TLC. Pero los TLC no nos han traído nada bueno, porque no estamos capacitados. No hay estabilidad jurídica, la corrupción, la nutrición, la tecnología. Esa es una desventaja para poder competir con las grandes empresas transnacionales. Nosotros le abrimos un mercado libre de arancel. ¿Cómo podemos competir con las grandes empresas cuando ponte una camisa y ellos salen por $1, a nosotros nos salen por 10? Eso es desleal. Por lo tanto, nosotros, aparte que llevan nuestra materia prima, ellos vienen con sus productos agregados y tienen un mercado libre de impuestos acá en el Perú. Igualmente tenemos las grandes empresas transnacionales que han venido a comprar negocios, no a hacer empresas. Eso no genera puestos de trabajo. Y sobre todo que no reconocen los convenios marcos internacionales en cuanto a sus sueldos, la seguridad de los trabajadores, como tenemos el caso de la empresa Savia de Talara. Tenemos una plataforma que no le han dado ningún mantenimiento desde que la tomaron, y es un peligro latente. Ya ha habido como 4 muertos y no se ha declarado esa muerte, donde están comprometidos el ICAPI y Oceaní.
ya hicieron un estudio, han conseguido que esa plataforma es un peligro. Sin embargo, no hay una acción concreta. Nosotros ya le hemos mandado a Argentina una queja correspondiente y le estamos solicitando el viaje de usted, que coordine con el ministro de Energía y Minas y el gerente general de Petroperú, para ver, porque Savia hizo un convenio y la concesión era para perforar nuevos pozos, sin embargo ha perforado los ya habidos y no ha cumplido con ese convenio. Es cuestión de revisar ese convenio. Y lo peor es que hay un despido masivo de los trabajadores del sector. Ella tiene varias empresas tercerizadas, la misma empresa, y es el peligro que estamos nosotros en la formalización. Lo peor es que estas empresas formales existe la tercerización, la informalidad en estas mismas empresas formales. Eso es algo que tiene que ver también ya el gobierno, conjuntamente con nosotros, ¿no? Para no cansarnos, hemos hecho una reunión directa, cada sector va a intervenir 3 minutos directamente, para ser ejecutivo, como toda la costumbre. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor ministro, tenga usted muy buenos días. Reiterar el agradecimiento que hizo el secretario general, que haya usted venido, digamos, ante el local de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Ahí están, digamos, los trabajadores que siempre, digamos, cuando hay cambio de gobierno, tenemos la esperanza que mejore la situación, digamos, por la cual atraviesan la mayoría de los peruanos. Señor ministro, quien habla es asesor de la Central por muchos años, y le digo de que con conocimiento de causa, siempre los trabajadores del sector privado, sobre todo, anhelamos, digamos, por la derogatoria de las normas que nos dio el gobierno de Fujimori, de la dictadura, y que ha traído como consecuencia, digamos, miles de despidos que todavía ahora, digamos, están pateando latas en la calle. Al venido gobierno de Toledo, Alan García y Humala siempre han prometido que esa ley que digamos promulgó el dictador Fujimori van a ser derogadas, pero hasta ahora, digamos, se vive gobernando con esas normas también del sector público. Después de agradecer vuestra presencia, permítame, digamos, hacer que intervengan los compañeros de cada base. Rogaría a los que van a intervenir sean brevísimos, compañeros, porque el papel del señor ministro no lo permite. Y que él, no obstante, digamos, apuntará y llevará las inquietudes de cada uno de ustedes como representantes de su base, compañeros. De tal manera, yo les ruego, digamos, su participación sea concreta, haciendo notar al señor ministro sus inquietudes y a la vez, de repente, digamos, su pedido que puedan hacer. Ruego, compañeros, tienen 2 minutos para hablar cada compañero que participe. Creo que el compañero secretario general ya lo ha dicho, digamos, sobre el panorama político y, digamos, laboral que atraviesa el país. Sin embargo, nos permitimos esta mañana hacer llegar al señor ministro los planteamientos y, digamos, las inquietudes que tienen, digamos, los representantes de algunos sectores, señor ministro. En primer lugar, tenemos el sector petrolero, que va a hacer uso de la palabra el compañero Julio Rodríguez. Reitero, debe ser su intervención solamente por 2 minutos. Buen día, señor ministro. Señor viceministro, buen día. Director General de Trabajo, Juan Carlos Gutiérrez, compañeros todos. Antes de entrar con detalles sobre el tema del sector privado petrolero de la ciudad de Talara, mi reconocimiento y agradecimiento en nombre de la Presidencia de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, señor ministro, y a todos sus acompañantes. Hemos sido reiterativos siempre con el problema del sector petrolero privado de la ciudad de Talara, señor ministro, y tan solamente quiero enfocarme en 2 temas. Uno que está directamente relacionado con el sector de la empresa Savia, donde se formó un holding de empresas contratistas que le brindan servicios a esta principal, anteriormente llamada Petrotes. Pero por esas cosas, da la casualidad con el tema de la baja del precio del petróleo, hace 1 año y medio se vienen realizando despidos masivos de todas las contratistas que le brindan servicio a Savia. De tal manera que hasta hoy día contabilizamos cerca de 2.200 trabajadores despedidos
con las consecuencias que están generando en sus respectivas familias. Están usando el tema de ceses colectivos, el tema de incentivos voluntarios, que como todos sabemos estos incentivos voluntarios son disfrazados y obligando al trabajador a su renuncia respectiva. Voy a anexar aquí el tema también de Petroperú. En Petroperú, si bien es cierto, fue una ventana para el tema de desocupación que había en Talara, pero este proyecto, si bien es cierto, la industria va a crecer, pero ha sido tomado como una especie de no correcto por el sector trabajador, porque se brindaban muchas expectativas con el tema del laboral de los trabajadores de petróleo que han sido golpeados desde el año 95, ya todos sabemos el motivo cuál fue, que se habían cifrado las esperanzas de nuevamente trabajar no en la empresa directamente, sino brindar su capacidad técnica para que estén ligados al desarrollo de la refinería de Talara. Tenemos un problema ahí, señor ministro, con relación a los puestos de trabajo. De los puestos de trabajo, si bien es cierto, en el estudio que se hizo, se estaban proponiendo 70% de mano de obra del sector de Talara, 30% del sector foráneo, pero no se está dando eso. Creo yo que en su respectivo momento, señor ministro, cual previo acuerdo con el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, el doctor Hernando Ceballos, creo que se maneja ya una previa agenda con usted para las visitas a la ciudad de Talara, con el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, señor ministro, de la cual usted va a ser conocedor in situ de cada una de las inquietudes de los sectores petroleros en Talara. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Seguidamente pedimos la intervención del sector metal mecánico, que está a cargo del compañero Jimmy Robles. Señor ministro, muy buenos días, compañeros, en general, muy buenos días. Yo represento como miembro a la Federación Unitaria de Trabajadores Electrometal Mecánicos, en la cual tenemos un problema ya que viene arrastrando desde hace muchos años, desde el tiempo pues, de la década de los 90. Si bien es cierto, nosotros como gremio, como organización de electrometal mecánicos, estos trabajadores pues laboran en proyectos inmensos de gran envergadura, ¿no? Proyectos mineros, proyectos petroleros, proyectos gasíferos y toda planta industrial que se construye a nivel nacional. Entonces, ya que nosotros forjamos prácticamente gran parte en la economía, en el desarrollo de la economía del país, nosotros prácticamente no tenemos hoy en día una ley que ampare nuestros derechos laborales. ¿Por qué? Porque a nosotros nos someten o nos contratan las empresas privadas en el régimen común, en régimen agrario o régimen construcción civil o cualquier tipo de otro régimen, incluso hasta por recibo por honorario. Y sin embargo, no tenemos nosotros, como trabajadores electromecánicos, una ley que nos respalde para poder laborar prácticamente, hacer una labor de alto riesgo, de acuerdo a nuestras capacidades y especialidades que nosotros venimos desarrollando en estos proyectos de gran envergadura. Por lo tanto, nosotros es urgente pues, el pedido a usted, el señor ministro, de que vea este caso por los trabajadores de electrometal mecánicos del país. Verdaderamente nos sentimos desamparados. Somos gente profesional, técnicamente calificado, con grados superiores de estudio, y sin embargo no podemos nosotros aceptar de que nos contraten por diferentes regímenes que verdaderamente es ajeno a nuestras especialidades. Eso es importantísimo porque no encontramos pues, solución a los reclamos cuando nosotros también somos personas que reclamamos nuestros derechos al ser sindicalizados mediante los sindicatos que nos apoyan. Nos contratan temporalmente por 3 meses, por 6 meses, pero sin embargo estamos en la calle por 3 meses o 6 meses también. El que les habla, yo no vengo laborando 6 meses. ¿Por qué? Porque los contratos que se dan los proyectos que se dan son cortos, son de 3, de 6, de 1 año, de 2 años. Y por lo tanto, más lamentablemente estamos en la calle que como se llama, laborando en estos proyectos, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros pues, queremos una ley que verdaderamente
pueda ser el sostén de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como trabajadores electrometalmecánicos. Eso es todo. Gracias. Seguidamente va a intervenir un compañero representante del sector industrial, el compañero Walter Ramos. También le suplicamos que sea solamente estos 2 minutos, por favor, compañero. Sí, adelante. Lo más simple que pueda. Doctor Grados, buenos días. Yo soy del sector industrial, exactamente Corporación Linde, Coca-Cola. Y como mi sector, yo voy a hacer una crítica más bien a su sector, que usted tiene que decir sobre el tema cómo se manejan las inspecciones de SUNAFIL y lo que se lleva el tema de la innovación colectiva. El tema de SUNAFIL, por ejemplo, para nosotros vemos que no hay un apoyo para los inspectores de decisión en los problemas que nosotros nos aquejan. Cada problema que llevamos a la SUNAFIL, los inspectores hacen su trabajo y pasa a otra instancia y la disuelven, la desaparecen y a las finales le echan la culpa al mismo inspector del mal procedimiento. No sé si es por un tema de capacitación en su sector o es otro tema, porque vemos que la influencia del sector privado está muy metido ahí en su sector. Parece que estuviera manejando la SUNAFIL. Otro, el tema de los árbitros. Nosotros hemos llegado a un tema de arbitrar con nuestra empresa, en la cual hemos visto y hemos observado que la relación que llevan o los señores que ejercen el arbitraje son personas no capacitadas. Van un administrador a ejercer la ley o a aplicar la ley que muchas veces desconocen. Producto de esto es que nosotros nos ha salido un lado en contra, porque el señor que encabezó, presidió el laudo arbitral, dio a favor de la empresa pasándose por las leyes. Tal es así que nosotros hemos tenido que impugnar ese laudo, porque casualmente estos señores han hecho prevaricar, y eso lo estamos denunciando también ante el Poder Judicial. Entonces, yo lo que quisiera, señor ministro, que evalúe también ese tema de los árbitros, o la lista que ustedes tienen que manejan y que lo postulan para llevar y aplicar la ley, que no lo es, son gente que no están calificadas. Yo quiero que ustedes vean la manera cómo puedan corregir esto. Y bueno, decirle la cantidad de prácticas antisindicales que hoy en día el sector privado aplica a todos los trabajadores del sector y que llega a las manos del Ministerio de Trabajo exactamente SUNAFIL y no hay solución. Es como si nosotros estuviéramos sin nadie que nos respalde. Nosotros buscamos casualmente el apoyo de usted para que intervenga en esta situación y que no quede en saco roto toda la denuncia que hacen los trabajadores. Eso nada más quería decir, doctor. Bien, compañeros, seguidamente va a intervenir la compañera del sector agroindustria, la compañera René Zairitupa. Señor ministro, muy buenos días. Compañeros presentes, muy buenos días. Solamente para poder agradecer y participar en este evento a nuestro secretario general de la CAP, también señor ministro, por su participación, muchas gracias. Yo como representante de agroindustria del sector de la agroexportación de ICA, ¿no? Mayormente nosotros como trabajadores del campo en ICA estamos maltratados, incluso como dijo un compañero, por SUNAFIL. No hay autoridad en ICA, tanto el Ministerio de Trabajo como SUNAFIL. Nosotros hemos hecho una queja solicitando unas inspecciones, pero ¿qué pasa? Presentamos en enero y ¿cuándo nos da el resultado? En octubre. Y no es justo, ¿no? Que están vulnerando nuestros derechos y los empresarios hacen que nos dicen vayan a quejarse donde quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad allá en el departamento de ICA. Porque nosotros como trabajadores del
toma decisiones y también que sancionen a los grandes empresarios que tienen en otros países, ¿no?, sus empresas, pero sin embargo ellos se ríen de todos nosotros los trabajadores. Cuando nosotros nos vamos a quejar al Ministerio del Trabajo y en INA, igualito, ellos se coluden con los empresarios y nos dejan parados y dicen, no, véngase otro día, véngase tal fecha, y no hay una buena solución, no tenemos una solución al instante, porque cuando va el empresario a hacer su descargo, ¿qué hacen ellos como autoridades? Sale el empresario, en un rato, ya unos minutos, se va con los empresarios. Es justo así que esas autoridades trabajen en ICA. Nosotros, al menos como representantes de allá de ICA, queremos que esas autoridades se destituyan, que se saquen de ahí de su lugar de trabajo, que lo manden, si es posible, a sufrir como nosotros trabajamos de sol a sol en el campo, igual que esos trabajadores, también que se ganen la vida con el sudor de su frente y traten de cambiar a otros trabajadores, otras autoridades que son capaces para poder defender nuestros derechos laborales como campesinos que somos en el departamento de Ica. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, compañero. Seguidamente va a intervenir un compañero representante del sector transporte, que es el compañero Walter Sales. Adelante, compañero. Buenos días, señor ministro de Trabajo, doctor Grados, y buenos días a todas las autoridades presentes acá hoy. Doctor Grados, para manifestarle, quien le habla es el señor Walter Sales, secretario de organización del Sindicato de Turismo CIBASAC, víctima de despido por parte de la empresa el año pasado 2015, abril del año pasado 2015. Doctor, queremos nosotros, como trabajadores, seguir creyendo en este gobierno de que a raíz de todas las promesas que se han dado, queremos creer de que se va a cumplir con todas las promesas. Lamentablemente, nosotros somos creyentes de que los accidentes de tránsito no se van a dar porque las empresas sigan despidiendo a los conductores. Quien le habla, soy un conductor profesional víctima de despido por parte del empresario. Y lo peor de todo, señor ministro, es que ahora se han conformado un grupo de empresarios en la cual a todos los trabajadores que despidan de las empresas de transporte están pasando relaciones a las empresas para que no lo reciban nunca más en las demás empresas. Esto, al mismo tiempo, doctor, ha traído como consecuencia un daño económico para nuestras familias, un daño moral, un daño psicológico, porque seguimos siendo víctimas del maltrato laboral por parte del empleador. Lo que queremos, doctor, es seguir creyendo en este gobierno por las promesas que han hecho, porque creemos de que van a dar soluciones a nuestros problemas. Hay muchos compañeros ahorita siendo víctimas, buscando trabajos. Lamentablemente todas las puertas se les han cerrado por el tema de ser sindicalistas. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, compañero. Seguidamente va a intervenir un representante del sector de las aseguradoras, que es el compañero José García. Adelante, compañero. 2 minutos, por favor, compañero. Señor ministro, compañeros todos, como ve, acabo de llegar justamente del trabajo. He pedido, prácticamente estoy utilizando mi horario de refrigerio para poder estar acá. ¿Qué pasa con la empresa RIMAX Seguros? Bueno, no nos otorga la licencia sindical. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que utilizar horarios que no deberían ser para este rubro, ¿no? Luego tenemos que la empresa nos lleva a un proceso de arbitraje, nos lleva a un proceso de arbitraje, justamente pasándose por encima de las etapas de conciliación que nosotros hemos pedido de un pliego de reclamos. ¿Sí? Prácticamente lo desconocen. Nosotros queríamos más bien pedirle que a través suyo las multas que
CONAFIL para las empresas sean más fuertes. ¿Por qué? Porque las empresas prácticamente no hacen caso a las recomendaciones que da el Ministerio, ¿no? Entonces, también queríamos ver el tema de los contratos fraudulentos, ¿no? Contratan personal y luego lo despiden pasando 3 años, 4 años, y eso es por desconocimiento del mismo trabajador que no hace valer sus derechos. Luego tenemos un caso muy especial de una compañera que tiene cáncer, a la cual hace 4 meses no le están pagando su sueldo. Y estamos averiguando porque parece que hay un tema de un cobro de subsidios en el cual la empresa se ha apropiado ilícitamente del dinero del trabajador, ¿no? Pero queremos confirmar ese tema porque no sabemos exactamente en dónde está el desfase. Luego, quería ver el tema de que las empresas grandes no pagan utilidades, valiéndose de muchos vacíos legales, los cuales ellos siguen produciendo y construyendo edificios. Sin embargo, a nosotros, como trabajadores, no nos pagan las utilidades que nos corresponden. Previamente nos evalúan y nos dan un bono mísero que ni siquiera llega a un sueldo, ¿no? Mientras las empresas siguen construyendo edificios y edificios, ¿sí? Bueno, en este caso eso sería todo por el caso de Remax Seguros. Bien, compañero. Gracias, compañero. Seguidamente va a intervenir la compañera Maximiliana Llopia respecto, digamos, a la condición de género. Compañera, adelante. Señor Ministro, señor Viceministro, señores miembros del Comité Ejecutivo de la CAT, compañeras y compañeros, muy buenos días. De aquí habla la Secretaria de Género de la Central y a la vez Secretaria General de los Trabajadores Administrativos del Sector de Educación, San Juan de Blancho y Agustino. Primero agradezco a Dios Todopoderoso por permitirme estar frente a ustedes. Señor Ministro, en el año 1995 el Perú suscribió los acuerdos de la plataforma de Guillén, concretando así su compromiso con la erradicación de la brecha de género y de toda forma de discriminación por sexo. Como se señala en la plataforma, los estados expresaron su decisión de promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, sin interés y de toda la humanidad. Esta plataforma implica la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, marcando una diferencia sustancial en relación a todos los compromisos internacionales que buscaban la superación de barreras y obstáculos para la igualdad de género. En la Constitución Política del Perú, en las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, aprobada por la Resolución Legislativa número 23432 y de la Convención Internacional para promover, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Que en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Supremo 027-2007 PCM se define y establecen como política nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional en materia de igualdad de hombres y mujeres, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y práctica del Estado, así como en la contratación de servicios públicos y al acceso de los cargos directivos, el impulso en la sociedad, en las acciones y comunicaciones de la adaptación de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativas entre hombres y mujeres para garantizar el derecho de la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual, la garantía del ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres y la promoción del acceso a las mujeres a las instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la administración pública. Por lo expuesto, señor Ministro, exijo una comisión técnica tripartita de género en Consejo Nacional de Trabajo.
incluyo nuevamente poniendo en conocimiento la situación laboral de los trabajadores administrativos de la Ley 276 del sector de educación, que se encuentran dentro de la discriminación salarial. Perciben por debajo del sueldo mínimo, están dentro de la desigualdad con los trabajadores del Ministerio de Educación. Con el mismo grupo ocupacional perciben 2.932 soles de incentivos y las trabajadoras y trabajadores de las instituciones educativas 659 soles. No tienen CTS, por cumplir 25 años de servicio solo perciben 242 soles y por 30 años de servicio 422.85 soles. Y de esta forma peligra la jubilación de estos trabajadores. En el año 2014 aportaban a la ONP y a la AFP la suma de 98.34 soles. Ahora bajó a 67.65 a la ONP, a la AFP. También hay trabajadores, ministro, con 7, 8 años de servicio que no pueden nombrarse Hay una corrupción total en las contratas de cada año. Señor ministro, a nombre del 70% de mujeres trabajadoras a nivel nacional, solicitamos a usted que notifique al ministro Saavedra para que rinda cuenta sobre esta discriminación y desigualdad que aplica en este sector tan importante donde no debe existir este maltrato total. Muchas gracias. Seguidamente se pide la participación del compañero Víctor Gareca para ver, digamos, los asuntos sobre SUNAFIL, SUNAT y SUNAT. Víctor Gómez. Víctor Gómez, usted, compañero. ¿Qué tal? Buenos días, señor ministro, autoridades. Bueno, la preocupación que yo muestro es obviamente como secretario general del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL. Muchos compañeros que me han precedido justamente hablan del tema del necesario fortalecimiento de la SUNAFIL. Y básicamente pasa por lo siguiente. Uno, por el tema de presupuesto. La SUNAFIL no tiene presupuesto, lamentablemente, lo cual hace que en más o menos 16 regiones no haya un solo inspector de trabajo. Lamentablemente, escuchar a la compañera de ICA, es cierto, en ICA no hay un solo inspector de trabajo, solamente hay 6 inspectores auxiliares. Y se debe dar una pronta solución, señor ministro, a ese respecto. ¿Por qué? Porque son 270 inspectores auxiliares, los cuales ya tienen los requisitos para ser inspectores de trabajo. La SUNAFIL, cuando se creó, indicó que 1.900 deberían ser los inspectores de trabajo y 200 los supervisores inspectores. ¿Cuántos inspectores de trabajo tenemos en la actualidad? Solamente 103, de los cuales 96 están en Lima y 7 en todo el territorio nacional. ¿Qué hacemos con inspectores auxiliares? Prácticamente nada. ¿Cuántos cumplen los requisitos para ser inspectores de trabajo? Absolutamente todos. Ese es un tema de voluntad política que necesariamente se tiene que corregir y solucionar, porque nuestros compañeros inspectores auxiliares prácticamente hacen la labor de inspector de trabajo, pero no se les reconoce, obviamente, el cargo que realmente ocupan. La sobrecarga laboral en Lima es infinita. En regiones donde prácticamente hay 4 inspectores, imagínense cómo es. Entonces, otro tema llamativo es el tema de las faltas de intendencias a nivel nacional. Actualmente se han creado 10 intendencias, pero en 6 intendencias no hay un solo inspector de trabajo. ¿Cuántas intendencias faltan? Faltan 14 intendencias. ¿Qué hay de por medio para sustentar las intendencias? La queja del TLC que nuestro sindicato presentó y que indica que se deben implementar todas las intendencias a nivel nacional justamente para liberar de la injerencia de los gobiernos regionales, lo cual hace que incidan en problemas con compañeros como en Puno o en Cusco, que lamentablemente cuando no van al mismo son que la dirección regional los quieren maltratar y traer para Lima. Y otro tema, señor ministro, es el tema de la negociación colectiva de los inspectores de trabajo. Inspectores de trabajo que no les cumplen los derechos laborales. Ya basta, señor ministro, de eso. Usted nos ha dado su palabra que en la primera semana de diciembre seguramente se va a corregir eso. Y eso es lo que estamos esperando. Nuestro bono por función inspectiva, que Servir lo ha reconocido, que ningún informe de asesoría jurídica lo ha reconocido y que el Poder Judicial lo ha reconocido, que finalmente se nos cumpla. Ya van 4 huelgas que hacemos los inspectores de trabajo. Esta es la 5ª huelga que vamos a hacer en el mes de diciembre, salvo usted, señor ministro, con este nuevo gobierno corrija de una vez por todas estos lamentables problemas y cumplan los derechos laborales a los inspectores.
con una SUNAFIL fortalecida, es una SUNAFIL en favor de los derechos de los trabajadores, y eso es lo que esperamos todos los trabajadores del país. Gracias. Bien, compañero. Seguidamente va a tener la intervención sobre el sector salud, el compañero Eduardo Godoy Pérez. Adelante, compañero. Ministro, buenos días. Viceministro, buenos días. Director general, buenos días. Secretario general y compañero dirigente, muy buenos días. Este tema que me ha tocado exponer, que somos dirigentes a nivel del Seguro Social, que estamos adscritos al Ministerio de Trabajo, señor ministro, son propuestas que le vamos a alcanzar. Primero, la parte económica, es decir, implementar una política de cobro realmente de deudas tributarias, no tributarias, de entidad privada hacia el Seguro Social. Segundo, es con respecto a la estructura orgánica del Seguro Social. Si usted ve realmente el organigrama estructural, la mayoría de funcionarios, la mayoría son médicos, no son, realmente son administrativos. Mucha carga. Con respecto a nivel de estructura de hospitales, los funcionarios anteriores, el gobierno anterior, se han encargado nada más de modificar o agregar o implementar estructuras, no crear nuevos hospitales. También otra cosa que tenemos que ver es incrementar la parte patronal del 9% al 11% de incumplimiento del convenio colectivo, el 102 de equidad, con los aportes de los trabajadores y el empleador. Otro punto también que queremos alcanzar, que está en su mano, señor ministro, es con respecto a que el Seguro Social salga realmente del FONAFO. Es una propuesta de la Central Autónoma de Trabajadores que ha propuesto eso de salir para poder tener autonomía propia. Con respecto también de las corrupciones que hay en el Seguro Social, eso también igualito, señor ministro, eso también nuestra Central Autónoma también está presionando en ese sentido. No lo dice la Central, lo dice la Contraloría, señor ministro. Tenemos acá expedientes que realmente, si le alcanzamos, yo se lo alcanzo, por ser tan amable, por favor, señor ministro. Aquí le alcanzo pruebas realmente que es de la Contraloría, lo que está ocurriendo en el Seguro Social, las corrupciones que hay. Esa es una parte. Ahora a nivel nacional, ¿cómo será, señor ministro? Otro es con respecto también en el ámbito laboral. Tenemos 3 regímenes laborales, 276, 728 y los famosos CAS, que hasta ahorita siguen saliendo a las calles, el decreto legislativo 1057, que obligadamente ahorita veo que hay una presión de un grupo que son médicos y dice que ellos tienen que ser los primeros, tienen que ver una equidad. Y en una equidad deben pasar realmente, para mí, con respeto que usted creo como ministro de Trabajo, ver una manera de que sea equidad. Los más antiguos e ingresar de acuerdo al tiempo de servicio para poder pasar al régimen 728. Otra propuesta que debemos alcanzar, porque en salud saben que realmente es un escándalo a nivel nacional, las corrupciones que hay. Si hablo, pasarán tiempos y horas y no culminaré. Lo único que le pido es que formar una comisión multisectorial que participe la Central Autónoma de Trabajadores para esta comisión a nivel del Seguro Social. Y por último, señor ministro, lo único que le pido es darnos el apoyo para atender a todos los asegurados. Es lo mejor que hay. Eso es lo que queremos. La gente del Perú necesita atención. Que cada trabajador aporta, da su dinero para que sea mejor atendido en el seguro. Eso es todo, señor ministro. Seguidamente se va a tratar sobre el tema de libertad sindical y fomento de la revisión colectiva dentro del sector público y privado. Va a estar a cargo de la compañera Pilar Ramírez. Adelante. Compañeros todos, presidente, señor secretario general de la Cámara. El convenio 87 de la OIT, como también nuestra Constitución Política, garantiza la libertad sindical y el fortalecimiento de la libertad sindical. Sin embargo, en el sector público, específicamente en el gremio que yo represento, últimamente, señor ministro, por parte del empleador está obstaculizando nuestra gestión sindical, nuestra labor de representación de los trabajadores de manera fluida. Hay muchos compañeros que tienen procesos administrativos por este tema, hay muchos compañeros que han sido despedidos por su labor sindical, ¿no? Otros que han regresado, como el de la Citra Sunar, que ha regresado con un proceso judicial luego de que el empleador lo ha despedido.
Entonces, toda esta situación realmente hace que nuestra libertad sindical se vea en peligro, señor ministro. Entonces, ojalá a instancia de su gestión pueda establecer las medidas correctivas o de alguna forma fortalecer esta libertad que es reconocida no solamente en nuestra Constitución, sino también en la Organización Internacional de Trabajo. Otro tema puntual, señor ministro, es el tema de la negociación colectiva. Como usted tiene conocimiento, con la ley Servir se nos recortó la negociación colectiva en materia económica. Luego de luchas, contramarchas, plantones en el Tribunal Constitucional, acciones de inconstitucionalidad que se presentó ante el Tribunal Constitucional, se pudo lograr que se declare esa parte de la acción de inconstitucionalidad, y lo que está pendiente ahora, señor ministro, es que el Congreso apruebe, ¿no?, una ley que establezca los parámetros de la negociación colectiva en el sector público. Entonces usted, como titular del sector trabajo, ¿no?, podría a instancia suya tal vez formarse una mesa de trabajo para poder analizar, para poder trabajar este tema y poder presionar al Congreso, ¿no?, presentar tal vez un proyecto de ley para que puedan aprobar, porque tenía un plazo de 1 año el Congreso para poder aprobar esta norma, ¿no? Entonces, este tema de la negociación colectiva está en una incertidumbre total, precisamente porque todavía no se sabe, el Congreso todavía no lo ha, ni siquiera en la Comisión de Trabajo ni siquiera se ha visto este tema. Otro tema, señor ministro, así puntual, es de las licencias de las centrales. La vez pasada, en la gestión del señor Maurate, se ha trabajado, ¿no?, hasta cierto nivel el tema de las licencias para las directivas de las centrales. Se ha avanzado bastante, sin embargo, no se llegó a nada. Entonces quisiéramos, señor ministro, ¿no?, que se retome esto, porque ya se tenía avanzado y se pueda lograr establecer las licencias para los dirigentes de las centrales. Es un tema, es un clamor en realidad, porque muchos de los que integran las juntas directivas de la central somos trabajadores del sector público. Entonces no podemos desarrollar a cabalidad nuestra función. Yo soy secretaria de Defensa de la CAT y no puedo estar, porque en este momento estoy solamente con permiso personal, no podemos realizar nuestro trabajo a cabalidad, ¿no?, como representantes y como directivos de la CAT, ¿no? Entonces ese es un tema muy gravitante, es un tema que se retome de inmediato, de manera urgente. Otro tema así, pequeñísimo, señor ministro, es el tema de los tribunales civiles. La vez pasada, cuando yo he estado como secretaria general de la zona registral 9, he solicitado audiencias con el señor Cortés por el tema de las resoluciones que viene expidiendo. ¿Qué sucede? Están aplicando la previsión de reforma en peor. Ellos no pueden, cuando uno apela a una sanción, es para que el superior, en este caso el Tribunal Servir, pueda confirmarlo o simple y llanamente revocarlo. Pero en este caso lo que están haciendo es declarar nula la resolución para que el empleador aumente la sanción que se le ha asignado vía no aplicación del principio de proporcionalidad. Eso afecta a los trabajadores al punto, señor ministro, que muchos trabajadores ya no quieren apelar al Tribunal Servir cuando hay una sanción que les pide el empleador, porque temen que Servir prácticamente les aumente la sanción, y eso realmente es inconstitucional, totalmente inconstitucional, y ojalá que se enmiende esa forma de actuar del Tribunal Servir. Eso sería todo, señor ministro. Seguidamente, compañeros, va a intervenir el compañero Fernando Arias sobre el tema de la SUNAT. El registro público. Adelante, compañero. Muchas gracias, muchas gracias, doctora, por su presencia en la Cámara. Realmente lo del fortalecimiento de la SUNAT se cambió a través de una ley que aprobó el Congreso para mantener un presupuesto y mejorar la atención al ciudadano a nivel nacional. Sin embargo, a través de esa ley se les cambió las formas laborales de cierto grupo de trabajadores, cambiándolos de la 728 a ser ratificado por el empleador por su jefe inmediato. Esa es una infracción a las normas laborales, cambiar su forma de laborar 728 indeterminado a que sea ratificado después de 3 años o 5 años por el jefe, que probablemente no los quiera y no pasan. Hay casos en los cuales algunos trabajadores que son los vocales del Tribunal Registral le han puesto recién el reglamento justo al término del gobierno anterior,
indicándole que requieren grado de doctor, por ejemplo, y cierta especialidad. Y hay vocales que no cumplen porque no les dijeron al comienzo, y esto es una norma ya desde 2013, y ahora estarían siendo perjudicados ellos y van a ser despedidos en forma de la ley, incumpliendo todas las normas laborales de la OIT. Y ese es un pedido para que usted apoye a la iniciativa que se proponga la modificatoria de la ley de fortalecimiento de la SUNAT, donde ha cambiado el régimen laboral de un grupo de trabajadores a nivel nacional. Ese es un pedido exacto que quiero que nos apoye cuando llegue a su opinión de la Comisión de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, para que dé el visto bueno positivo, para que estos señores trabajadores sean repuestos en su contrato 728 como fueron a través de concursos públicos especializados. La otra es la discriminación de los profesionales en la institución. Otra vez está faltando las normas laborales. Esto quiere decir que ciertos profesionales que cumplen las mismas funciones no tienen el mismo sueldo. Igual trabajo, igual sueldo. Y también tenemos la consideración de las profesiones. Hay profesiones de ingenieros, economistas, contadores, administradores, tienen un nivel de sueldo inferior al abogado. Entonces, eso, y cumplen las mismas funciones, la misma categoría, simplemente por alguna cuestión subjetiva, cumplen otro nivel y ya hay una discriminación remunerativa. Ese también es un elemento que tiene que ser modificado en la ley de fortalecimiento de la SUNAT para que no haya desigualdades remunerativas y de cuestiones de que hayan sido cambiados sus contratos laborales de un grupo de trabajadores urgentemente. Actualmente hay una consideración de un vacío de la superintendencia. A partir de julio, a partir del mes de marzo debió haberse cambiado a superintendente. Se esperó el cambio de gobierno y a la fecha no hay un nuevo superintendente de los registros públicos. La ministra de Justicia, en vez de haber el proceso de designación política para designar un superintendente, ha abierto un proceso de concurso público no legal, porque no tiene sustento legal para que haya un concurso público para elegir a un jefe político, cabeza de la SUNAT, y encima a través de ese proceso nombró 5 miembros de esa comisión de selección. Esa comisión de selección estaba compuesta por 2 trabajadores. Esos 2 trabajadores renunciaron porque le pusieron el reglamento ya para ser firmado, renunciaron. Ahora, en vez de volver a hacer un cambio, completar por 2 trabajadores, ahora han puesto al otro viceministro y al secretario general del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, si se va a hacer ahorita que va a ser el ministro de Justicia, ¿por qué esperar tantos meses para hacer el cambio? Si finalmente la ministra de Justicia está en la potestad de decidirlo, porque así lo es, no debió haber esperado tanto. Y eso es un tema, ya que usted conversa en el Consejo, toca el tema de la designación del superintendente y que sea la brevedad posible y que los actuales funcionarios del actual gobierno que han elaborado ya cambien y estamos en un cambio de gobierno. Ese es el tema. Gracias, compañero. Seguidamente se espera la participación del compañero Rolando Torres sobre el tema del levantamiento de las observaciones del Comité de Libertad Sindical. Compañero Torres, por favor. Señor ministro, muy buenos días. Señor ministro, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar presente. Señor ministro, para no ser muy amplio en el tema, lo que queremos es simplemente ayudar a que se cumpla con las promesas del presidente Kuczynski, del plan de campaña que dijo que iba a proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y a garantizar los derechos de los trabajadores. Y la mejor forma de eso es homologando nuestra normativa nacional a los convenios ratificados por el Estado peruano, con un estricto cumplimiento. El Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos señalaron reiteradas veces que tenemos déficit en materia legislativa, por ejemplo en el convenio 102, donde se establecen pensiones reducidas con 15 años de aporte. No se cumple en el país. O la participación de los trabajadores en los órganos de gestión de seguridad social. O por ejemplo, lo que se ha planteado con la ley de 22.342 que ha señalado el Comité de Libertad Sindical, que atenta contra la libertad sindical. Queremos que al intermedio de usted agilice a la dependencia adecuada del Ministerio de Trabajo para que estas organizaciones se vayan levantando en consenso con los trabajadores. Sabemos que no son las mejores condiciones que tenemos en el país, ustedes no han heredado una administración pública muy buena que digamos, pero podemos poner de acuerdo en avanzar en este proceso. Y creo que el diálogo, usted lo maneja muy bien,
nos puede ayudar a encontrar coincidencias y avanzar en forma paulatina pero progresiva. No queremos que de la noche a la mañana cambie la situación de los trabajadores y que el Estado se comprometa mucho, pero sí queremos llegar al 2021 con un país mejor para todos nosotros. Eso es todo, señor ministro. Esperamos que se levanten las observaciones, que se ratifiquen algunos convenios de la OIT también, que son importantes para el mundo del trabajo. El 189, por ejemplo, que puede ayudar al tema de género. El protocolo del convenio 81, que puede garantizar que el sector público, por ejemplo, el 2 y el 6, sea inspeccionado por el Ministerio de Trabajo. Que ya hemos conversado con eso con usted, ¿no? El 155, que garantizaría una seguridad y también el trabajo para todos nosotros los trabajadores. Sabemos que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, repito, pero podemos ponernos de acuerdo y reservar algunas cápsulas de ese convenio para ir avanzando, porque se trata de hacer historia en el país y esa historia tiene que garantizar los derechos humanos de los trabajadores. De eso queremos que este gobierno se caracterice, que no quede como los anteriores gobiernos que prometían cosas y no se hacían, sino que se cumpla como debe ser. Y más aún usted es hijo de un ilustre señor que impulsó el diálogo social en el país. Usted tiene ahorita heredando ese proceso. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, compañero. Seguidamente va a intervenir la compañera Milagros Paz respecto al tema del protocolo del año 2014 sobre el trabajo forzoso y tipificación penal del trabajo forzoso y trabajo infantil. Adelante, compañera. Buenos días. De cambio climático, pueblos indígenas y defensa del consumidor, pero en este momento voy a hablar por la compañera Paola Urquiza, quien se encuentra con descanso médico después de haber sufrido una operación, quien es la secretaria de Derechos Fundamentales. Me pidió, por favor, señor ministro, que recordara la ratificación del protocolo de trabajo forzoso del convenio 29, que todavía está en la agenda del Consejo Nacional de Trabajo, y que era muy importante ver el punto focal en la referencia de la iniciativa que presentó la Central Autónoma de Trabajadores al gobierno para trabajar de manera conjunta el tema de la erradicación del trabajo infantil. Y el tercer punto que yo pongo sobre la mesa es el tema de nosotros los trabajadores respecto a las últimas modificaciones que han salido publicadas con el decreto legislativo 1246 para el tema de las fiscalizaciones sobre la exigencia de los documentos laborales, que va a obstaculizar aún más a la SUNAFIL para que pueda cumplir con ellos. Uno de los cambios, por ejemplo, que trata, y que han mencionado compañeros y compañeras que se encuentran aquí presentes, es el tema de la contratación de los trabajadores o la tercerización. Ahora el artículo solamente dice que la SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, es decir, la fiscalización, solamente podría ver los contratos de trabajo de manera formal, señor ministro. Y cuando se hacen las visitas inspectivas, nosotros utilizamos mucho el principio de primacía de la realidad, que es más que todo el fondo del contrato de trabajo. Sin embargo, solamente nos están diciendo que ahora podemos ver el tema de las formalidades y que no podremos exigir tampoco otros sistemas o documentación que la maneja otras entidades del Estado. Por ejemplo, la planilla electrónica. La planilla electrónica la maneja la SUNAT y solamente le da la información, en este caso, al Ministerio de Trabajo. SUNAFIL tiene casi 2 años de constituida y sigue solicitando que el Ministerio de Trabajo le dé la información de planillas electrónicas para poder hacer los operativos para las denuncias de los trabajadores. Y hasta la fecha no nos la dan. Espero que por este decreto se agilice esa información para poder gestionar, porque aquí se habla de gestión. Y bueno, al igual que mis otros compañeros, digo, nuestros funcionarios siguen siendo los mismos, aún no se ha visionado, no se han visto los nuevos cambios, y como usted lo dice en el reportaje que le hace el periódico, ¿no?, de que va a haber una reducción en las multas y que se exige una mucha mejor gestión. Entonces le pedimos que por favor vea la gestión actual de SUNAFIL, porque al menos los trabajadores que la conformamos y que somos de la inspección queremos sacar adelante a SUNAFIL. Gracias. Pedimos al señor ministro, digamos, nos conceda todavía unos minutos, señor ministro, para que somos abusivos de su paciencia, señor ministro.
Entonces, compañero, va a intervenir en nombre de la Federación de Agricultores de Madre de Dios, el compañero Ricardo Ladera. Adelante, compañero. Buenos días, señor ministro. Compañeros todos, buenos días. Un saludo cordial desde Madre de Dios. Agradecerle al señor ministro que nos permita poder dialogar con él y poder explicar la problemática que tenemos en Madre de Dios. Efectivamente, como es de conocimiento del pueblo en general, nosotros como representantes de los agricultores y como presidente de la Sociedad Civil Organizada de Madre de Dios, presento y le pido a usted que tenga la amabilidad de entender un poco la problemática que suscita en Madre de Dios. Como es de su conocimiento, seguramente ya el informe que ha sido la transferencia de cargos, Madre de Dios viene padeciendo una serie de abusos y maltratos de parte del gobierno saliente de Ollanta Humala. Esto ha traído como consecuencia una recesión económica en Madre de Dios jamás conocida en la historia. Esto ha generado que todas las empresas que trabajan en Madre de Dios prácticamente despidan en forma arbitraria a todos los trabajadores de diferentes sectores y diferentes actividades, tanto de salud, educación, transporte, comunicación y diferentes servicios. Igualmente, tenemos el problema de que en el gobierno anterior de salida de Ollanta Humala hemos tenido una gestión con 5 primeros ministros y hemos tenido un trabajo arduo de 5 años, un quinquenio en el cual no hemos podido lograr una solución adecuada para los problemas de Madre de Dios. Hoy venimos a usted para que, por intermedio de usted, en la sesión de Consejo de Ministros, pueda entenderse la problemática de Madre de Dios y ver los decretos supremos y los decretos legislativos que son inconstitucionales y que han sido emitidos a Madre de Dios, prácticamente atentando contra todas las actividades económicas. Esto ha generado una crisis total. El problema también lo tenemos en el gobierno regional, tenemos también con las empresas que han ganado las licitaciones para hacer construcciones, obras para el desarrollo de Madre de Dios, en el cual prácticamente de una forma arbitraria cada cual recibe el contrato y después a mediados del contrato prácticamente cancelan, desaparecen y entran en arbitraje jurídico. Esto está creando muchos problemas y esperamos que por intermedio suyo ordene a quien corresponda con la evaluación y la revisión correspondiente. En el tema de los agricultores tenemos un problema muy serio porque como agricultores nosotros necesitamos una serie de servicios colaterales como sea combustible, servicios de transporte de maquinaria, etcétera, y se está confundiendo la actividad agrícola con la actividad minera. Entendemos que Madre de Dios es una zona altamente minera y que también tenemos que atender esa problemática, pero no solamente atender la problemática de los mineros, sino también la problemática de los agricultores. No podemos comprar combustible, no podemos trabajar y ello genera un problema. El problema de poderse trasladar a su centro de trabajo, a su chacra para poder hacer la agricultura correspondiente. Tenemos limitaciones y tenemos una serie de normas que han salido emitidas ahora de parte del gobierno anterior, no del gobierno actual, y esperamos que se hagan las revisiones correspondientes porque prácticamente esto es atentatorio contra las actividades económicas de Madre de Dios. Ya tenemos ya un decreto supremo 034 donde declara Madre de Dios una zona contaminada con mercurio. Prácticamente nadie quiere ir a Madre de Dios. Es decir, todas las empresas que están trabajando en Madre de Dios están prácticamente retirándose y están colapsando las actividades económicas. Esperamos que usted ordene a quien corresponda y conjuntamente con el sector del Ministerio de Justicia vamos a hacer una visita a la ciudad de Madre de Dios y poder trabajar de forma conjunta la solución de los problemas. Como ya le reitero, hemos tenido una reunión con 5 primeros ministros y hemos hecho los máximos esfuerzos y hemos presentado no solamente reclamos, sino la propuesta. Y lo peor del caso es que no se nos ha atendido. Y al final, disculpe usted el atrevimiento de la Sociedad Civil Organizada de Madre de Dios, en el cual yo soy el presidente, hemos denunciado penalmente a los ministros que han atentado contra las actividades económicas de Madre de Dios, emitiendo decretos supremos y decretos legislativos atentatorios. Y esto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, prácticamente lo ha archivado sin tener el debido proceso. Creemos que buenos oficios podamos reiterar esto y no con el ánimo de fiscalizar ni tampoco de atentar contra la persona ni contra la gestión de un ministro, sino que tiene que saber perfectamente el ministro que cuando tiene que emitir una norma tiene que saber perfectamente qué es lo que va a firmar. Y si es atentatorio contra las actividades económicas y el derecho al trabajo, imagínense usted cómo vamos trabajando. Prácticamente con esto hemos tenido un colapso total y seguimos en el problema. El presidente de la República, Pedro Juan Cosíquez, nos ha visitado después de los 10 días de haber asumido el cargo y se ha comprometido a ejecutar gestión directa con Madre de Dios y esperamos que por su intermedio podamos lograr esos objetivos. Muy agradecido. Gracias, compañero. Quieren también saludar al señor ministro, representante de la Federación Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas. El compañero Eloy Charay. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Miembro del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Perú. Buenas tardes, compañeros todos, buenas tardes. El que le habla es hijo de un vendedor de diarios. Yo tengo 47 años.
Mi padre hace 30 años falleció siendo canilla, vendedor de diario, como hay muchos compañeros que me estaban acompañando. Señor ministro, compañeros todos, quiero explicarle a todos la situación real del canilla. Nosotros, en pleno siglo XXI, seguimos siendo esclavos de nuestro trabajo, de las empresas periodísticas. Nosotros no tenemos ningún beneficio, trabajamos 365 días del año, sin descanso, sin vacaciones, sin nada, ningún beneficio, ni salud. Somos explotados totalmente, desde niños hasta personas de tercera edad. Nosotros, frente al comercio, trabaja un compañero de nosotros sin pierna, tiene que seguir trabajando porque no tiene para comer. Esa es la realidad de Canilla, que ningún gobierno lo ha visto, a pesar que tenemos una ley, compañeros. Este 5 de octubre va a cumplir 70 años la ley. Compañero, perdón, señor ministro. 70 años va a cumplir la ley, que lo va a hacer alcance. Perdón, antes le voy a hacer una pequeña lectura para ser leve. Artículo 1. Es función del Estado, con los alcances que esta ley establece, la protección, la asistencia de los emprendedores callejeros de diarios y revistas y billetes de lotería en el territorio de la República. Artículo 2. Es función del Estado la asistencia de los emprendedores que correrán a cargo de los ministerios Salud, Justicia y Trabajo. Es la actual, lo que usted preside, señor ministro. Acá tenemos nuestra seguridad social. Tenemos un impuesto que se ha creado del 2% de avisaje de las publicaciones a nivel nacional y revistas extranjeras. Señor ministro, nada se cumple, letra muerta. Nuestros canillas siguen muriendo en la orfandad, en el abandono. Lo que queremos es, por intermedio de usted, señor ministro, lo va a hacer alcance de nuestra ley, que esto se cumpla, que no sea letra muerta, señor ministro. Muchísimas gracias. Disculpen. Bien, señor ministro, que muy gentilmente, digamos, ha escuchado usted la problemática de los trabajadores. ¿Sí, compañera? Bueno, yo quiero intervenir, por favor, si me podrían escuchar. Bueno, primeramente saludar al señor ministro y a la Junta Directiva de la CAP y en general a todos los presentes que están aquí. Yo soy representante de la Red Regional de Mujeres Trabajadoras de la Economía Informal, como son trabajadoras del hogar, trabajadoras a domicilio, trabajadoras ambulantes e informales, trabajadoras autónomas del cercado de Lima. Lo que yo digo, no siempre trabajadoras de la economía informal somos excluidas, discriminadas, invisibles, ahora en este momento también. Porque nadie se nos presenta, incluso te han pillado a la cara. Yo vengo a hablar de las mujeres 70% trabajadoras de la economía informal en el sector Gamara y en Huacho y Huabra, trabajadoras agrícolas y timoreras. Nosotros, señor ministro, no tenemos protección de salud, no tenemos seguro de salud, no tenemos un trabajo formal. Nosotros trabajamos creando nuestro propio trabajo en diferentes rubros para poder educar a nuestros hijos, para poder mantener a nuestra familia. Pero sin embargo las autoridades no nos apoyan, nadie nos apoya. Somos excluidas, totalmente discriminadas. Esos niños que están viniendo, trabajando incluso desde 10 años en Gamara, usted vaya, yo no miento, están cargando para poder educarse, porque no hay apoyo del Estado. No hay siquiera una guardería en zona para que puedan educarse esos niños, por eso pierden, hay bastante delincuencia. Hay bastante corrupción. Actualmente están desalojando a Gamara en Humboldt. Usted no me dejará mentir. Usted ahorita están en pedazos, un metro a un metro, están lotizando el terreno, cobrando cupos. Hay bastante violencia. Y nadie nos protege. Nadie dice nada, acá está mi voz. Estamos luchando, Señor, para llevar un pan a nuestros hijos. Trabajamos, yo creo que todas las trabajadoras, 70% trabajadoras de la economía informal tienen el mismo derecho del trabajo. Somos seres humanos y nosotros creamos más bien trabajo porque acá en nuestro país no existe un empleo para esas personas. Entonces estamos resolviendo el problema del Estado, porque en vez que no vamos a morirnos de hambre. Es por eso el que habla, confecciona un buzo y sale a vender.
Así sucesivamente, otras personas venden caramelos, otras venden bolitos, están trabajando. Nosotros hemos dicho, hay formación que nos formaliza, pero que se capacita primero, la formalización, capacitación. Está de acuerdo formalizar, de acuerdo de sus posibilidades de cada persona que trabaja, de acuerdo que gana. Cuando uno no trabaja nada, hoy día he venido acá, no estoy trabajando, entonces nadie me da ni siquiera un sol. Cuando yo trabajo, tengo para comer. Cuando no trabajo, no tengo para llevar un pan a mis hijos. Tenemos hijos, como cualquier otra persona, para poder educar, sacar adelante para que no se quede como nosotros. Es por eso, señor ministro, usted ahorita está en pleno movimiento de Gamada, ya una semana más no trabajan. Trabajan 1 hora, 2 horas, están votando, incluso están lotizando. Si uno no paga al sitio, no deja de trabajar. Eso es lo que yo quisiera decir, señor presidente. Mi nombre es Josefa Raime. Acá tenemos la demanda que hemos venido trabajando ya hace varios años con los diferentes proyectos que nos han mandado de CCI y CCA. Tenemos acá una demanda, yo quisiera que estamos pidiendo una feria dominical y una guardería para los niños, esos niños que no tienen protección, por favor, señor. El que habla es lo que solicita a Salud, Centro Salud de Porvenir, por su cuenta, para que hagan una campaña de salud. Y se ha hecho campaña de salud, 350 personas, y ahí hemos descubierto 3 mujeres con cáncer del ovario, y así poniendo cuota de lo que estamos haciendo por ahí. Muchas gracias, señor. Señor ministro, muy buenos días. Señores compañeros dirigentes sindicales, muy buenos días. Agradecer primeramente a Dios por esta reunión de mucha importancia para los trabajadores de nuestro país. Quienes hablan es el señor César Huerta Talledo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Mar y Tierra de IMI del Perú SAC. IMI del Perú SAC es una empresa naviera que le da servicios en exclusiva a Savia del Perú, sociedad anónima, como lo dijeron bien los dirigentes de la CAC. Savia, con el pretexto hoy de la reducción del crudo, ha bajado casi el 90% de sus operaciones. Eso significa que casi el 90% de los trabajadores de las empresas del consorcio están despedidos. Nosotros con un grupo de trabajadores de 1.114 inicialmente, ahora somos solamente 500 trabajadores. El próximo lunes van a despedir a 140 trabajadores que tienen el soporte de tierra, de soporte de los talleres. Y eso es una cosa injusta, señor ministro. Savia incumple el contrato del Z2B en el artículo 20.14, que obliga a esta empresa a hacer el mantenimiento de los activos del Estado peruano. Ya hay 5 plataformas que se han caído, como bien lo dijo el compañero. Ellos tratan de por sí desaparecer a esta empresa IMI, que es del mismo grupo de la empresa Savia, contratando a otras empresas informales. Hay 5 compañeros, 3 compañeros que han muerto porque no conocen el trabajo como lo conocemos nosotros. Hay 22 más plataformas que están a punto de colapsar en Talara, señor ministro. Y es urgente que vaya una comisión a revisar estas plataformas. Proponemos 2 cosas, señor ministro. La primera, como han hecho con la empresa china SAPEC, de reducirle sus regalías del 40% al 13.35%, que ahora le permite a esta empresa operar el lote 6 y el lote 7 en Talara, y que le da una sostenibilidad a sus trabajadores. De igual manera solicitamos nosotros que en el lote Z2B, que opera esta empresa Savia, también se le reduzcan las regalías para poder nosotros tener esa estabilidad laboral. Y el otro que le estamos pidiendo, señor ministro, en Talara se está haciendo el megaproyecto de la refinería de Talara. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos tenido reuniones como sindicato con el directorio de Petroperú, con el único fin de poder insertar a IMI, para que le dé el servicio de soporte marítimo a este megaproyecto. Queremos que por su intermedio, por lo menos, para solucionar el problema urgente que tenemos ahorita de los despidos masivos, puedan nosotros insertarnos y dar ese soporte técnico, perdón, ese soporte noviero a la empresa, a este megaproyecto de la refinería. Yo creo que con esas 2 solicitudes que le estamos dando nosotros a usted, podemos resolver nuestro problema laboral. Como lo dijo también, para terminar, como lo dijeron también los dirigentes de la CAC,
En Talara no se le está dando trabajo a los talareños en el megaproyecto de la refinería. Tenemos trabajadores capacitados para poder dar el soporte de lo que son soldaduras, de todo lo que es metal mecánica, pero los ignoran. Lamentablemente tienen que traer personajes de otros sitios del país cuando en Talara está la mano de obra calificada. Gracias, señor ministro. Ministro, compañero, permítame. Pero ¿va a ser sobre el mismo tema o otro tema, compañero? Disculpe usted. Una palabra. Yo represento al sindicato electrometal mecánico de Talara, mi nombre es Julio Paz. Buenos días, compañeros, a todos. Yo sé que el tema ya se tocó y de repente voy a ser repetitivo, pero yo quiero aportar en algo al intervenir, de que cómo podemos hablar de desarrollo de un pueblo o de un país cuando las empresas, tanto extranjeras como nacionales, violan los derechos de los trabajadores locales, no dándoles trabajo, trayendo gente extranjera. Primero le dan prioridad a la gente extranjera y después a los locales. Nosotros sufrimos una discriminación total en Talara, siendo trabajadores calificados por las empresas inclusive nacionales. Entonces, ¿de qué desarrollo hablamos de un país o de un pueblo? Cuando los que dan sostenibilidad a un desarrollo son los trabajadores locales. Discriminaciones por parte de las empresas y abusos de autoridad por parte de la policía hacia los dirigentes, lo que hablaron los compañeros es cierto. Se violenta a los dirigentes simplemente por ser integrantes de un sindicato. Mi persona fue causa de un abuso de la Policía Nacional en Talara, sacado de las instalaciones de Petroperú y Técnicas Reunidas por efectivos policiales que se coluden con las empresas para sacarnos de ahí, para hacernos ver como extorsionadores, para hacernos ver como delincuentes, simplemente por ser dirigentes sindicales, simplemente por el hecho de reclamar un puesto de trabajo en nuestra localidad. No puede ser posible que nosotros, siendo calificados, no seamos formados, se encuentren en nuestra propia ciudad. Y ahora la empresa Graña Montero llevó filipinos a Talara, imagínense, simplemente porque son mano de obra más barata. Cuando las licitaciones que se hacen a nivel mundial de estos megaproyectos son con costos internacionales, no son con costos porque un trabajador es filipino y cobra menos, me lo voy a traer al país. No, señor. Nosotros creemos de que tenemos que integrar en este proyecto, y no solamente se habla de la refinería de Talara, sino a nivel nacional. Está próximo a reabrirse el gasoducto del sur, donde también se traen muchos trabajadores extranjeros. Y aquí en el Perú no se hacen escuelas, simplemente se espera que a la hora de la hora cada uno se capacite por su cuenta. Y no es así. Yo espero, señor ministro, que cuando usted visite la ciudad de Talara pueda palpar la problemática que nosotros estamos viviendo ahí. Delante de la SUNAFIL mi persona sufrió un atropello, como les mencionaba, y hasta ahora estamos esperando el informe de la SUNAFIL. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a manifestar. Gracias por su tiempo y gracias a todos por escucharnos. Gracias, compañeros. Compañera, disculpe usted. Más bien quiero agradecer al señor ministro por su paciencia en esta mañana, que prácticamente ha demorado este pequeño evento más de una hora. Compañeros, el señor ministro, digamos, ha captado, digamos, la problemática laboral que hay a nivel nacional, además las inquietudes de cada uno de ustedes en los diferentes sectores, y estoy tan seguro que, digamos, el señor ministro, digamos, tomará las acciones pertinentes en cuanto le correspondan. Una vez más queremos, digamos, agradecer al señor ministro por su paciencia y por haber venido a esta Central de Trabajadores del Perú. Como bien lo dijo el secretario general, esta central sindical no tiene, digamos, ningún afán político, es totalmente despolitizada, por eso se llama Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Una vez más, señor ministro, muchísimas gracias, y a la central en su despacho al ministro Actividad, digamos, con algunos temas, digamos, de varios sectores de los trabajadores. Muchas gracias, señor ministro. Buenos días y muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, también tengo derecho a pedirlo. Señor ministro, abusando de su emoción social que lo embarga, en celebrar, conocí a su padre y hemos trabajado con él. Por eso abuso. Mire, señor ministro, ha habido una preocupación de los compañeros mecánicos
el mercado necesita técnicos de nivel superior. Lo dice la CONFIE, la Sociedad de Industrias, y nosotros hemos llegado a unas conversaciones con la Sociedad de Industrias y la CONFIE, y acá hay un pronunciamiento que íbamos a hacer con la CONFIE, donde hay un reto de generar 300.000 puestos de trabajo por año. Es una locura, ojalá podamos cumplir ese reto. Y hace 2 días me reuní con el Martín Pérez de la CONFIE y hemos acordado, mediante Senati, dar educación gratuita a nuestra juventud para insertarlos en el mercado laboral y con puestos de trabajo con sueldos decentes de acuerdo a su capacidad. Como dice el compañero, estamos importando ya el 27% de mano de obra importada. Todas estas empresas que no vienen a hacer empresas, vienen a comprar negocios, todavía traen a sus técnicos con sueldos de $4.000, $5.000 mensuales. Lo que decía el ministro, son convenios marcos internacionales que acá no se cumplen. Sin embargo, ellos sí traen a su personal cumpliendo esos convenios marcos. Por eso le digo, señor ministro, ellos me dicen para coordinar con el Ministerio de Trabajo y firmar ese convenio para que el gobierno asuma sea deducible sus impuestos. Bueno, es una obligación del gobierno de acuerdo a la Constitución de la Educación y ese tripartismo podríamos prontamente estar firmando en ese convenio y generar ese reto de 300.000 puestos de trabajo. ¿A cuánto llegaremos? Eso se lo comunicamos a nuestros jóvenes. Hay que compartir esto porque prontamente se firmará y ver cuántos son los beneficiarios entre nuestros asociados. Y sin egoísmo, a otras centrales que invitarles también a sus afiliados, a sus jóvenes y en el país, lo que podamos captar para llegar a ese reto de 300.000, que es bien difícil, pero haremos lo posible. Gracias, señor ministro. Yo quería, antes de concluir la reunión, la señora no la habíamos escuchado, le quisiera dar un par de minutos a la señora, por favor. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señores representantes de todos los sindicatos. Soy del sindicato de San Isidro de Vendedores de Diarios. Y precisamente ya habló mi compañero, pero quisiera agregar, justamente nosotros ahora en San Isidro estamos a un paso de que la municipalidad nos quiere erradicar, a pesar de que nosotros hemos creado nuestro propio trabajo y venimos luchando tantos años, pero quisiéramos una protección contra las municipalidades porque ellos no respetan absolutamente nada. En San Isidro ya ustedes han visto a los cambistas cómo lo han erradicado. De igual forma nos quieren erradicar a nosotros los vendedores del diario, señor ministro. Así que por eso le pido absolutamente que ustedes intervengan y muchas gracias, señores. Yo quería ante todo agradecerle a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú el habernos recibido el día de hoy. Con el señor Irala tenemos siempre conversaciones en el Ministerio, en el seno del Consejo de Trabajo o en reuniones bilaterales, en donde no siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre hemos tenido la capacidad y posibilidad de dialogar y de conversar. Ante la invitación recibida, con mucho gusto estamos aquí con el señor Augusto Eguiguren, nuestro viceministro de Trabajo, el señor Juan Carlos Gutiérrez, nuestro director general de Trabajo y otros miembros de nuestro ministerio, para poder escucharlos directamente y poder insertar sus preocupaciones dentro de nuestras prioridades y plan de trabajo. Hay muchos temas que se han tocado, hemos tomado debida nota y seguramente vamos a estar más adelante reuniéndonos en una sesión más pequeña para poder buscar algunas prioridades y ver cómo están algunos temas también en la agenda cercana del Ministerio. Varias de las cosas que se han discutido aquí están siendo revisadas por nosotros en este momento para ver caminos que podamos avanzar. Pero al margen de eso, y nos comprometemos a ese análisis, sí yo quería aprovechar esta reunión que es muy importante con una central representativa como la de ustedes, para tocar un par de temas, clarificar un par de aspectos y luego también comentar con ustedes un par de asuntos que creo que son importantes. Primero, ha salido hoy día publicado en el diario La República la preocupación de un sector
de líderes de opinión, congresistas, eventualmente alguna central sindical, que tiene preocupación sobre el decreto que ha salido de simplificación de gestiones administrativas en el Ministerio de Trabajo, que también ha sido mencionado ahora por usted, lo ha mencionado claramente. Básicamente tenemos que precisar, y nos gustaría que ustedes puedan comprenderlo de esa manera y también ante eventuales inquietudes puedan tener la respuesta adecuada. La legislación que ha salido en absoluto modifica la esencia de las modalidades de contratación a plazo, por un lado, o las de formación de los jóvenes en el trabajo, por otro. Esas legislaciones existen y están vigentes y no se han modificado en su esencia en ningún aspecto. No se le ha restringido ninguna obligación a los empleadores, no se le ha quitado ningún derecho a los trabajadores, no se ha eliminado ni debilitado el aspecto de fiscalización del cumplimiento de esos derechos laborales. Lo que sí se ha hecho es simplificar trámites engorrosos que estaban en la ley a través de la presentación y formalización de documentos físicos de trabajo ante el Ministerio y de procesos que tienen que estar sustentando el buen cumplimiento de la ley, porque en realidad esos trámites sobre los cuales inclusive el Ministerio cobraba un dinero en realidad para un valor agregado mínimo, no generan ningún beneficio para el trabajador ni para las empresas. Y lo que buscamos es que se pueda fomentar mayor contratación de trabajadores formales. Lo que se ha buscado, por lo tanto, es sin disminuir ningún derecho de los trabajadores, en ninguno de los casos, sin disminuir ninguna facultad de inspección del Ministerio, de las regionales o de SUNAFIL, en ninguno de los casos. Estamos simplificando la materia simplemente documentaria. Por lo tanto, no hay que tener ningún temor de que haya habido a través de esto una intención de debilitar el derecho laboral. En absoluto. Les pido que tengan esa tranquilidad y que eventualmente puedan ustedes también, ante los foros que correspondan, dar una opinión en esa línea. Cualquier información adicional que requieran en más detalle, en el Ministerio tenemos la información disponible y también vamos a comunicar esto públicamente para que no haya ninguna duda de que en absoluto ha habido una intención de disminuir derechos o de dificultar o debilitar la inspección laboral. Y de hecho, señor Irala, vamos a explicar esto en detalle en la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo para que no haya ninguna duda sobre ello. También, hoy día, también se me lo ha mencionado ahora, en gestión hay una nota que fue tomada de una entrevista que me hicieron hace ya varios días, en donde el titular es poco feliz. El titular lo que dice es: se van a disminuir las multas de SUNAFIL. Y en realidad ese no es el espíritu. Lo que sí se menciona, lo que sí es correcto, es que la escala de multas que hoy día administra SUNAFIL es una escala que tiene una serie de deficiencias estructurales. Y que lo que están haciendo por esas deficiencias estructurales, vacíos en cómo se aplican las multas, vacíos en cómo tipifico al empleador para efectos de tal o cual multa, acumulación de multas que son en realidad, si hay una multa central por un determinado tema, ya las multas parciales no tienen por qué aplicarse, ¿correcto? Si a mí ya me multa el policía de tránsito por ir a excesiva velocidad, no me tiene que multar por haber ido a excesiva velocidad en este tramo y en este otro y acumular multas de esa manera, que lo único que hacen es que no se puedan cumplir con las multas. Y por lo tanto la multa se convierte simplemente en un elemento para pasar a la informalidad. O para generar, no digo que así ocurra necesariamente, pero corre el riesgo de generar situaciones poco transparentes en el relacionamiento con el empleador, que es lo que queremos también evitar. Por lo tanto, no vamos a rebajar multas, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es racionalizar para que la aplicación de las multas sea la más transparente y correcta. Por ahí también tenemos que tener esa tranquilidad. Yo he recogido varias ideas, he hecho notas de varias páginas que luego en el Ministerio tenemos que sintetizar y priorizar, pero algunas cosas que sí quería mencionarlas. Hay varias de las cosas que ustedes han mencionado
que lamentablemente no dependen del Ministerio de Trabajo, dependen de una serie de otras legislaciones en las cuales nosotros podemos dar una opinión, y de hecho la vamos a dar en el seno del Consejo, en el seno del Consejo de Ministros, o eventualmente en algunas comisiones multisectoriales que se conforman en particular para temas, por ejemplo, de formalidad laboral o de desarrollo de ciertos sectores de la economía nacional. Entonces, en algunos casos me llevo preocupaciones que vamos a buscar transmitir en otros foros. En muchos casos sí tienen que ver con temas que dependen del Ministerio, y ahí haremos la evaluación técnica correspondiente en los foros que correspondan. Pero yo les pido también un par de reflexiones. Esto lo hemos mencionado, señor Irala, en el Ministerio, en el Consejo Nacional del Trabajo y en reuniones que hemos tenido con los gremios sindicales principales. Hoy día el mercado laboral peruano es un mercado absolutamente desprotegido, absolutamente debilitado. Más del 70% de los trabajadores en el Perú son informales, no tienen derechos laborales que los cobijen, no acceden a seguridad social. Los trabajadores que de una o de otra manera tienen esa cobertura no llegan al 30%. En ese sector del 30% se cometen abusos, sin duda, y tenemos que corregirlos y sancionarlos. Pero finalmente, por lo menos ese sector de trabajadores tiene alguna posibilidad que tenemos que reforzar de verse representada por un sindicato, o de tener eventualmente alguna posibilidad de llegar a trabajar en empresas formales, que las hay y que cumplen con sus derechos, o tener emprendimientos individuales que estén cobijados bajo alguna normativa del Estado que los proteja. Trabajos, hemos escuchado aquí experiencias de personas que venden diarios o de personas que trabajan en gamarra. Claro, ¿cuál es el principal problema de eso? Que prácticamente operan en la informalidad. Entonces ni siquiera la inspección laboral puede necesariamente apoyarlos, porque no es tan fácil como eso. Lo que tenemos que hacer principalmente es generar más formalidad laboral. Y ahí es donde yo he retado a las centrales sindicales. He retado a que no solamente revisemos la problemática del sector que hoy día de una o de otra manera tiene una determinada protección y que en muchos casos lamentablemente se incumple y hay que corregir eso, sino también que traigan a la mesa propuestas para ver cómo ampliamos la frontera de la formalidad, cómo hacemos que más trabajadores peruanos tengan una determinada cobertura de derechos. Si no traemos a la mesa propuestas innovadoras, distintas, va a ser difícil que logremos ese objetivo en la magnitud que necesitamos hacerlo en los próximos 5 años. Hay que generar más puestos de trabajo, para eso requerimos tener más inversión. Se ha cuestionado mucho en algunos casos niveles de inversión del extranjero o eventualmente abusos que pueden cometer determinados sectores de la economía peruana con contratos que tienen vigente con el Estado. Eso hay que corregirlo y eso hay que fortalecerlo, pero claramente requerimos seguir trayendo inversión al país, porque si no, no generamos puestos de trabajo. En los últimos 5 años de gobierno, el Perú ha generado en promedio, la economía peruana en promedio, no más de 153.000 puestos de trabajo por año. 150.000 por año. Formales, informales, toda cobertura. Hace 10 años generábamos 375.000. Y hace 8, 325.000. Y ahora 150.000. Entonces, no hay generación suficiente de puestos de trabajo. Hay más de 250.000 jóvenes que todos los años ingresan al mercado laboral y no encuentran trabajo. La informalidad laboral de los jóvenes es más del 80%. El nivel de desempleo de los jóvenes es más de 4 veces el nivel de desempleo del resto de los trabajadores peruanos. Entonces, el gran problema de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad laboral, está en mayor generación de empleo y mayor formalidad. Y eso es lo que el Ministerio viene trabajando. El Ministerio lo que está proponiendo es empleo digno para más peruanos. Empleo digno, cobertura de seguridad social, derechos laborales, dependiendo del régimen donde estamos, que se cumplan, y eventualmente mejores niveles remunerativos. Para eso tenemos que tener, y coincido mucho con el tema de capacitación, para lograr mejores niveles remunerativos en general, tenemos que tener más productividad. Cada trabajador peruano, en el rol que le corresponda, tiene que generar mayor productividad
dentro de un marco de un mercado laboral más formal. ¿Para eso qué requerimos? Mejor capacitación para los jóvenes. Hoy día los jóvenes, más del 65% de los jóvenes que han estudiado una carrera técnica o una carrera profesional entran al mercado laboral por primera vez y más del 65% de ellos no ingresan a trabajar en algo que tenga que ver con lo que han estudiado. Yo siempre digo, tenemos demasiados abogados en el país. Nada contra los abogados, deben haber varios, sino lo doy como un ejemplo. Y nos faltan técnicos, y nos faltan personas formadas en ciertas especialidades que la industria tiene que requerir. Y sí me quedo con la preocupación de Talara, que se puede también llevar a otros lugares, de que claro, entonces se contratan técnicos de otras partes y no de la zona o no del país. ¿Por qué será? Vamos a verlo, hay que trabajar para que eso no sea así. Entonces, ahí tenemos una problemática real. Y si simplemente nos ceñimos a los mismos criterios de análisis que tradicionalmente se han venido dando, y me parece excelente, señor Hilala, esa iniciativa, si usted está trabajando con los gremios empresariales, por ahí tenemos que ir. Ideas de esa manera que busquen conjugar esfuerzos. ¿Habrá que modificar cierta legislación? ¿Habrá que fortalecer la inspección laboral? Por supuesto que sí. Pero les doy otro ejemplo, y ustedes lo han mencionado, y ustedes me van a saber entender, porque acá somos todos lo mismo, acá todos trabajamos para sacar adelante el empleo en el país. El caso de la 189 de la OIT, el caso de las trabajadoras del hogar, grave preocupación que todos tenemos. Hoy día la legislación laboral peruana tiene una ley de la trabajadora del hogar que está plenamente vigente y totalmente exigible. Le da a la trabajadora del hogar determinados beneficios, determinados derechos laborales. Ustedes saben que crecientemente el número de trabajadoras del hogar ha ido incrementándose en los últimos años y que ya no se encuentran únicamente en los barrios, en los hogares de clase media alta como era lo tradicional. Hoy día también tenemos muchas trabajadoras del hogar que apoyan con su trabajo, con su compromiso a hogares de clase media emergente, porque hoy día en muchos hogares en San Juan del Lurigancho, en Comas, en el Cono Norte, en las periferias de las ciudades grandes en el país, muchas de esos hogares anhelan que las dos personas, cabeza de familia y su esposa o al revés o lo que fuere, salgan a trabajar, tengan posibilidades de traer mejores cosas para su hogar. Entonces la trabajadora del hogar crecientemente también está en esas clases medias emergentes del país. Y excelente que sea así, pero hay que darle derechos. Hoy día, así, tenemos con la legislación vigente que hay más del 90% de informalidad en el trabajo de las trabajadoras del hogar. Más del 90% de informalidad. O sea que el porcentaje de trabajadoras que realmente ve cubiertos sus derechos es mínimo. Mínimo. Y ustedes comprenderán que en la inspección laboral, en los centros, en las casas, en los hogares, es muy difícil. De hecho, la ley no nos permite ingresar a un hogar como nos permite ingresar a un centro de trabajo. Y las denuncias que vienen de las trabajadoras del hogar son muy pequeñas, son muy pocas, por el entorno social en el cual también están ellas trabajando, la presión social que también tienen. Es un tema muy difícil. Entonces, ¿qué me preocupa a mí de la 189 de la OIT? No me preocupa el fondo. Por supuesto que tenemos que darle derecho a las trabajadoras del hogar. Por supuesto que sí. La OIT lo que dice es que, básicamente, en resumidas cuentas, lo que dice es que hay que fijarles un salario mínimo y hay que dar los mismos beneficios de los trabajadores del régimen general. Básicamente es lo que dice la OIT. ¿Alguien puede estar en discrepancia conceptual de ello? Creo que ninguno. Estamos todos de acuerdo. Mañana el Ministerio puede sacar y promulgar, y seguramente en el Congreso tendríamos una aprobación mayoritaria, si no unánime, de que adaptamos la legislación de la trabajadora del hogar a la 189 de la OIT. Felices todos de la vida. ¿Me genera más formalidad o más informalidad en ese mercado? Más informalidad. Si hoy día con un poco menos de beneficios la gran mayoría no se les respeta, con un poco más de beneficios aún menos. Tenemos un problema serio.
Tenemos que encontrar otros mecanismos para proteger, por ejemplo, ese grupo ocupacional. Nos han informado nuestros amigos los canillas. Hay una ley, ¿no es cierto? ¿Se cumple la ley? 70 años. Entonces, el problema está no solo en la ley. El problema no solo está ahí. El problema está en entender el problema del trabajador peruano, que es el eje, el foco de nuestra gestión. El trabajador peruano que requiere trabajo digno, bien protegido por la legislación, bien supervisado por los inspectores, pero a la vez realista en torno a cómo generar que eso se pueda masificar de una mayor manera. Ahí es donde yo les pongo ese reto, señor Irala, para que continúen con ideas novedosas, con propuestas proactivas para generar ese beneficio. Hablemos un poquito de Petroperú, que se ha mencionado bastante. Petroperú está en una situación crítica. Los precios de petróleo internacionales han bajado enormemente en los últimos años. La capacidad operativa de Petroperú se ha visto mermada significativamente en los últimos años. Tenemos un proyecto de la refinería que es muy cuestionado, que es el gobierno está promoviendo que se pueda hacer de manera eficiente. Estamos en esa línea para levantar a Petroperú nuevamente. El presidente Kuczynski, en campaña y como presidente, ha recordado que cuando él era ministro de Energía y Minas tenía una Petroperú bastante eficiente, que funcionaba bastante bien. Él dice, ¿por qué no podemos regresar a ello? Hay muchos temas que tenemos que corregir, sobre todo temas laborales y temas de derechos sociales. Pero les doy un tema. Me encantaría que los gremios sindicales, los trabajadores, estén protestando contra lo que está haciendo este sabotaje reiterado contra Petroperú. Claro. Están saboteando el oleoducto permanentemente, grupos con intereses que no tienen nada que ver con los trabajadores y con las empresas. Creo que el fin de semana hemos tenido nuevamente perforaciones del oleoducto. La novena en el Es año. imposible controlar el oleoducto en todas sus miles de kilómetros de extensión con policías pegados al oleoducto. No hay manera, ¿correcto? Entonces, si no hay una reacción de la comunidad, al margen de lo que está haciendo el gobierno y que tiene que hacerlo, de la comunidad de protestar contra esas personas que por razones ilegales, subalternas, por beneficio propio, por generar caos social, están permanentemente boicoteando esa posibilidad de que Petroperú salga adelante. Ahí también los trabajadores tienen que salir y tienen que decir así no es, ¿correcto? Y apoyamos al gobierno en lo que tenga que hacerse con la vigilancia, la supervisión y la legislación, pero también socialmente tenemos que hacer notar que eso es inaceptable, porque ahí ni siquiera es que sea, podemos discutirlo, no es el foro. Ni siquiera es que alguien está tomando una vía de comunicación para fortalecer un reclamo, ¿correcto? Podemos estar de acuerdo o no con ello, no es el momento de discutirlo. Acá ni siquiera eso, acá es un boicot directo a las instalaciones productivas de Petroperú. Entonces, ¿nos preocupan los trabajadores extranjeros? Claro que sí, veremos para que no hayan abusos, que se cumpla con la ley, pero también nos debe preocupar que están destruyendo el oleoducto. Simplemente los frentes que se le abren a una empresa que está muy debilitada como Petroperú son enormes. Si no nos unimos todos, no la hacemos, ¿correcto? Y ahí hay voluntad del gobierno y vamos a trabajar con los trabajadores y vamos a ir en algún momento pronto al norte para ver esta situación. Iremos seguramente con la gente de Petroperú y iremos con las gremiales sindicales. Y ahí veremos cómo podemos entre todos fortalecer para que una empresa líder del norte del país pueda salir de este pantano en el cual está metido. Por eso es que tomo nota de muchos de los temas, se acá he remarcado ceses colectivos. Tenemos ideas nosotros para fortalecer el cese colectivo. Queremos regular mejor el arbitraje potestativo. Se ha mencionado aquí el caso de un arbitraje potestativo traído a colación muy rápido que impide la negociación. Totalmente de acuerdo, 100%. Eso lo vamos a tener que regular para que el arbitraje potestativo se aplique solamente bajo ciertas circunstancias en determinado momento. Facilitar el diálogo entre las partes. Hemos hablado de ceses colectivos. Nos preocupa mucho los ceses colectivos en el Ministerio. Hay otras centrales que cuando yo les comento todo esto, no es usted, con quien siempre tenemos un buen diálogo, otras centrales que cuando hablamos de muchas medidas,
claro, sacan fuera de contexto una o dos de ellas y hacen todo un titular y hacen páginas en los diarios, simplemente de ideas que estamos lanzando a la mesa para ser eventualmente discutidas. Pero no ponen ahí las ideas que también estamos planteando a favor de los trabajadores. Ahí no las mencionan. Ceses colectivos. Es injusto que los trabajadores puedan ser afectados por la suspensión perfecta de labores en el momento que se presenta el expediente de cese colectivo, cuando aún no se ha determinado si es viable o no. Es injusto. Eso no puede ocurrir. Porque claro, eventualmente me dirán, no, pero es que si el cese colectivo después de X meses es declarado que no corresponde, a los trabajadores se les revierte. Claro, después de 6 meses, el trabajador que no cobró ya aceptó cualquier arreglo para salir de la empresa. 25 años esperando. Está usted con una... No, imagínense. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y claro, y vamos a trabajar legislación para que eso no sea tan injusto con los trabajadores. Si eventualmente se da la aprobación de acuerdo a ley a algún cese colectivo, tampoco es justo que el trabajador se haga sin indemnización, tampoco es justo. Tenemos que revisarlo. Entonces cuando uno dice eso, no lo recogen adecuadamente. Pero cuando uno dice eventualmente quisiera ver de facilitar las modalidades de contratación, sí sacan páginas completas en los diarios. Entonces, se ha hablado también de desempleo. Lo mencionaron. Yo trabajo 3 meses, 4 meses, 6 meses y quedo desempleado 3 meses hasta que me vuelvo a enganchar. Seguro del desempleo, tenemos que ir por ahí en su momento. Se ha discutido en la campaña, está siendo evaluado técnicamente, vendrá más adelante. Veremos de sacar una legislación integral que ayude al trabajador. Eso no va a salir ahora, lo discutiremos más adelante. Pero revisemos temas como el seguro del desempleo, que para ciertos tipos de trabajo es la mejor solución. Licencias sindicales. Se nos ha mencionado que en el gobierno anterior efectivamente se trabajó con un proyecto que estaba listo para salir y no salió. Lo hemos retomado, estamos revisándolo. Quiero empaparme un poco mejor del tema, entenderlo mejor, pero nuestro espíritu es facilitar que eso pueda fluir y fortalecer la relación de los sindicatos con sus trabajadores. Señor ministro, ya que está tratando esa parte de las licencias sindicales que ya se trabajó bastante, lo que sí le pido es los permisos a las comisiones técnicas. Sí, correcto, son también los permisos y vamos a no hay quórum porque nosotros... Diríjase ahí a mí, el ministro, el director general, porque ya se los he dicho varias veces, vamos a hacer algo. Estos días va a reunirme con él. Uy, las puertas están abiertas, amigo. Las puertas están abiertas. No viene. No, eso también lo vamos a ver. Y luego sigo, Sunafil. Sunafil se ha comentado mucho. Y nosotros queremos efectivamente que Sunafil funcione mejor. ¿No hay recursos suficientes? No los hay. En general hemos encontrado un Estado con una situación fiscal difícil. El ministro Torne ha salido y ha comentado esto. No es mi campo explicarlo técnicamente, lo ha dicho muy bien. Hemos tenido que ajustar mucho los gastos y probablemente el próximo año podamos pedir, eventualmente en mi expectativa, mayores recursos para Sunafil, conforme vayamos también haciendo cambios en cómo mejora el funcionamiento de Sunafil. Sunafil tiene que ser un inspector laboral exigente y tiene que eventualmente sancionar cuando corresponde, sin duda, no hay ninguna duda. Pero más me interesa, o paralelamente también me interesa, que Sunafil sea un gran promotor de la formalidad, que pueda orientar al pequeño y mediano, sobre todo, empleador, que no tiene tantos recursos, que no tiene tanta información, que no tiene tan claro cómo formalizarse finalmente. Vamos a hacer que Sunafil también nos apoye con ello. Requerimos más inspectores, sin duda. Estamos realizando también la problemática de los inspectores auxiliares. Hay que conseguir más recursos, en su momento vamos a gestionarlo para ojalá el próximo año, con una ampliatoria del próximo año, hacia mitad de año o antes, tener más recursos para que crecientemente Sunafil pueda instalar más intendencias regionales, pueda tener más inspectores y pueda promover gradualmente a los mejores inspectores auxiliares a cargo de inspectores plenos. Entonces, hay muchos temas que hemos visto. ¿No? Me llevo una agenda bien nutrida
Usted me prometió, señor Irala, una buena reunión y ha cumplido, le agradezco mucho y ahora sí el viceministro le va a abrir para que le va a dar una hora para que usted pueda ir adecuadamente, porque si se ha fallado usted alguna reunión por ahí en el camino. Pero vamos a trabajar en reuniones de este tipo, vamos a trabajar en el Consejo Nacional del Trabajo y sí tengan la siguiente claridad. Tenemos las puertas abiertas al diálogo. Por lo tanto, si en algún momento tienen alguna preocupación de algún tema que se está tratando, encontremos el camino para dialogar, para conversar. No salten a conclusiones. Hoy día, por ejemplo, es saltar a una conclusión, pensar que hemos sacado las normas que hemos sacado para simplemente destrabar determinados procesos buscando reducir derechos laborales. De ninguna manera, no es así. No salten a la conclusión de que yo lo que quiero hacer únicamente es bajar las multas de SUNAFIL. No es así. Quiero hacerlo eso mucho más racional y quiero que eso más bien promueva un mayor cumplimiento de la legislación laboral. Y finalmente concluyo con esto. El compromiso nuestro, y debería ser de todos nosotros, porque somos parte de un mismo país y de un mismo mundo laboral, es que con todas las deficiencias que tenemos en el mercado laboral peruano, que las he descrito, con todas las deficiencias que tenemos, el gran reto es trabajo digno para más peruanos. Y eso implica que la formalidad vaya ganando espacio en el mundo laboral peruano. Con eso termino. Una preguntita que tiene. Buenos días. Bueno, usted ha prometido a todos en cada parte. Pero en el agro, ¿cómo quedamos? ¿En el qué, perdón? En el agro. Claro, a ver, yo sí quiero clarificar. Yo no he prometido nada en particular. Lo que he prometido es que vamos a analizar los temas y lo venimos haciendo. En el agro es un tema bien importante. Ahí hay una estrategia de fortalecimiento del agro que el ministro de Agricultura tiene bajo su responsabilidad, que él tendrá que explicarla, pero que es muy fuerte. Él ya lo ha hecho públicamente. El ministro Hernández es un conocedor a fondo del agro, ha entrado fuertemente a temas de ampliar la frontera agrícola, ¿perdón? Por supuesto, el proviene del agro, como él siempre con mucho orgullo lo manifiesta, y de los niveles más bajos del agro, y ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, el agro tenemos que revisarlo. Tenemos no solamente el agro como expresión de generación de exportaciones, sino también de trabajo en millones de peruanos en el país, que es donde está lamentablemente más extendida la pobreza en el Perú, en toda la zona rural. Ahí se requiere un trabajo no solo del Ministerio de Trabajo, sino en general del crecimiento económico y de la política nacional agraria. Hay muy buenos programas en el Ministerio de Agricultura. El presidente Kuczynski conoce esa realidad muy bien, ha recorrido todo el país y por lo tanto yo creo que para el agro en particular estos 5 años van a ser muy buenos. Se van a destrabar temas de irrigación, se va a mejorar la cadena del proceso del agro. No me corresponde a mí explicarlo porque no es mi área, pero vamos a trabajar bastante por el agro. Muy bien. A la preocupación de la compañera... Perdón. Lo vamos a ver, Sí, lo he tomado. El ministro no se ha comprometido, pero sí se va a comprometer en poner un base para reunirnos con el ministro de Agricultura. Bueno. Eso es lo que hemos... Por favor, con usted muy buenas tardes. Quien habla es Luis Ayala Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte. Nos gustaría también que dentro de su programa que usted incluya a los trabajadores del transporte, porque valga la redundancia, hoy en día nosotros los que trabajamos en el transporte somos los nuevos esclavos en el Perú. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros pagamos un montón de impuestos, el impuesto al selectivo al rodaje, el impuesto al EGB, el impuesto al selectivo, nosotros compramos el SOAT y una serie más que le podría describir. Pero sin embargo nosotros como trabajadores, ¿qué recibimos a cambio de parte del Estado? Absolutamente nada. Por eso que nos gustaría que también lo contemple dentro. Vamos a verlo. El tema de género lo vamos a ver. Pequeñito, para...